Hola familia creativa, soy Ana Gaby, pedagoga y artista y les doy la bienvenida a un episodio más de Crecer con Arte, donde hablamos de cómo el arte nos transforma en lo emocional, en lo espiritual y en lo psicológico. Tengo conmigo a Fernando García Ledesma, psicólogo con maestría en psicoterapia gestalt humanista, doctorado honoris causa por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, comisionado de Asuntos Interdisciplinarios por la Comisión de Derechos Humanos e intérprete de lengua de señas. Fer, bienvenido. Mi querida Gaby, muchas gracias por tu invitación. Es un gusto y un honor, tremendo honor pues estar aquí compartiendo el día de hoy una experiencia relacionada pues con todo lo que el arte nos puede aportar a nuestras vidas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Me gustaría iniciar preguntándote, ¿cuál fue tu primer acercamiento en lo personal con el arte? Bueno, yo tendría unos 5 o 6 años, más o menos, si no es que un poquito más grande. Y yo, pues bueno, le hice a mi papá extensiva el gusto por la música. Yo le platiqué que yo quería aprender a tocar un instrumento. Y en ese entonces el instrumento que yo aprendí fue el violín. Estudié en la Casa de la Cultura en ese entonces. Tuve dificultades de aprendizaje porque siempre he sido muy enérgico, distraído. Y pues bueno, parte de las quejas que mis maestros tenían hacia mí era que no quería yo aprender a leer notas. Por lo que entonces me cambié de la Casa de la Cultura a los Arquitos, a seguir con mi estudio de violín, que por las mismas causas que te acabo de mencionar, pues eventualmente detuvieron mi aprendizaje en este instrumento y terminé por tomar la guitarra desde los 7 años hasta la fecha, que es lo que a mí más me ha gustado en cuestión a lo musical. Cuando hablas de esta parte como resistencia hacia leer las notas, ¿sabes por qué era o de dónde venía? Lo que pasa es que yo desde que estaba justamente muy chiquito, parte del interés que yo mostré era porque mi abuelo me regaló un piano muy pequeñito, de esos de juguete, y entonces mis papás empezaron a notar que yo imitaba lo que yo escuchaba en el piano y que tenía pues mucha consistencia, o sea que sabía replicar la música que yo escuchaba, muy lírico en ese entonces. Entonces me empezaron a querer meter un poquito más el tema de la música y a mí me gustaba sacar las canciones, las melodías de ese oído, pero pues ya llegando a un estudio formal eso fue lo que eventualmente me limitó mucho, ¿no? El no querer yo realmente aprender por seguir justamente copiando la música que yo escuchaba. Era como un reto para mí. Si voy a sacar esta canción o voy a sacar esta melodía, esta pieza musical y pues yo estar practicando hasta que me saliera. Siempre ha sido como un reto para mí el aprender música por mí mismo, pues. Aunque, obviamente, pues ya creciendo me di cuenta de la importancia del estudio. Claro está que es importantísimo y pues uno no avanza igual. O sea, te sentías como una parte como muy autodidacta de que Sí. yo tengo que aprender. Wow. ¿Y qué siguió para Fer en la música? Bueno, pues después de ahí ya me brinco yo creo que hasta la preparatoria, finales de la prepa, principios de la universidad. Pues como todo jovencito en ese entonces, pues tenía muchas inquietudes con respecto a la música y estuve en varias bandas, mayormente enfocadas en tocar pues rock en general, algunos géneros de metal, que obviamente con el paso del tiempo se fueron oscureciendo. Y a la par justamente de la música encontré en la universidad pues un grupo de teatro donde en ese entonces el maestro David Nava me dio clases de teatro y pusimos una puesta en escena, hicimos una puesta en escena que tiene una historia muy peculiar, muy padre. Trataba básicamente de un circo antiguo en donde la estrella principal, que era la mujer lagarto, se escapaba con el payaso, entonces el circo se quedaba sin su actriz principal y entonces se generaba un monólogo interno entre las personas del circo para ver quién se iba a quedar con el papel principal. Esto pues nos llevó a ganar un par de premios a nivel nacional y el teatro me gustó a la par que la música en ese entonces. ¿Qué sientes o cuál sientes que fue el aprendizaje más grande que te dejó el arte? O sea, dentro de toda esta experiencia artística, desde el aprender música, desde el estar en bandas y incluso pues estar en esta agrupación de teatro. Yo creo que el aprendizaje más grande o lo que más siempre me ha llegado a tocar del arte tiene que ver con la apertura y con el contacto con mi parte más humana, con la sensibilidad. El hecho de... Tal vez está un poco conceptualizado lo que te voy a decir, como muy subjetivillo de este punto,
Pero el hecho de ver lo que yo podía crear con mi cuerpo, a través de las manos, del movimiento, a través de mi expresión, para mí era algo muy, que me daba como una existencia, como muy sólida en ese aspecto. A veces yo, por ejemplo, veía mis manos y tocaba la guitarra y veía las manos y decía, qué padre que puedo hacer esto. Y qué feo que hay personas que no han descubierto que pueden hacer esto con su cuerpo, pues, que pueden crear música, ¿no? Que puedan comunicar a través de la música, pues, ciertas cosas, sensaciones, emociones. En el teatro, el saber que podría yo ser el peor personaje o el mejor personaje y aún así que la gente disfrutara viéndote hacer X o Y personaje, pues fue también darme cuenta de lo que se podía crear, ¿no? Que de qué manera podrías impactar a las personas con lo que tú hacías. Había gente que se acercaba al final y decía de la obra, "Oh, es que tu personaje me gustó mucho porque mira, yo vi que salió adelante y yo estoy pasando por una situación". Entonces, todo este tipo de cosas, el darse cuenta que uno puede realmente impactar a través de lo que uno hace, pues es un mensaje claro para uno mismo si es que lo quieres escuchar, ¿no? Y si es que lo quieres tomar. Wow, qué bonito. Qué bonito eso que dices acerca de darte cuenta de la capacidad que tenemos como seres humanos para crear muchas cosas con nuestro cuerpo. Hay una parte que quiero retomar y hablabas de estas agrupaciones, estas bandas en las que estuviste y decías que se oscurecieron un poco. ¿Nos puedes explicar un poquito a qué te refieres y qué es lo que más aprendiste de esa parte? Pues la referencia va enfocada al tipo de rock con el que empecé, o el tipo de metal con el que empecé, que eran pues temas, pues a veces de amor, de cariño, relacionadas a situaciones actuales, ¿no? Letras que incluso hasta tenían que ver pues con historias épicas, a veces agrupaciones que hablaban de temas tal vez como caballeros, cosas medievales. Y de repente de ahí pasar a temas relacionados así, pues sí, a vampirismo, rituales, oscurantismo, dices, chales, como que me fui muy para el fondo. Que lo disfruté mucho, la verdad es que también no es algo que me escame, al contrario, yo disfruté mucho estar justamente integrado con este tipo de bandas, conocer músicos de talla pues, nacional e internacional. En ese entonces nosotros llegamos a abrirle a grupos como por ejemplo Black Dahlia Murder en Monterrey, grupos mexicanos, grupos por ejemplo Asesino, Brujerías, Disgorge, cosas así de ese género pues. Que sí llegaba a veces unos temas que yo decía, híjole, como que esto ya no me late, pero son vivencias, ¿no? Que si estás ahí es por algo y si estás ahí es para algo. Y yo creo que lo que aprendí en ese entonces fue el hecho de respetar mis convicciones y respetar mis creencias. Al ser ambientes, pues sí, ideológicamente eh, pesados en ocasiones, el hecho de tú mantenerte con una postura estable y no dejar que otras cosas te influencien. El uso, por ejemplo, a mí en lo personal nunca me ha gustado el consumo de drogas, se daban consumos fuertes de drogas ya de niveles pues, más fuertecillos. A mí en lo personal nunca me llamó la atención y pues mantenerme en una postura de no quiero hacer esto y no lo voy a hacer me dio un aprendizaje de fortaleza personal, ¿no? Saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, a dónde voy y qué es lo que me sirve para llegar a ese punto, ¿no? Eventualmente, después de cumplir pues varias metas personales en el grupo, pues, terminé dejándolo ya por la paz, por el gusto y porque ya no me aportaba mucho crecimiento personal el convivir con las personas que yo convivía en ese entonces. Wow, y qué bonito poder reconocerlo, ¿no? Que ya no son tus lugares. Sí, 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 porque digo, también es bueno compartir la parte también pues, positiva, ¿no? Y la negativa también, la verdad es que nunca le entré a las drogas, pero pues sí, la verdad es que la cheve estaba dura y en ese momento, pues la verdad sí se pone uno súper grave. Era parte de la vivencia también, era parte de la vivencia el ponerse uno hasta las chanclas, que es lo mismo que ahora me hace decir, ya no se me antoja. O sea, ya viví lo que tuve que vivir y me la pasé muy padre, hice mucho relajo, hice mucho destrozo, hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso. Me divirtieron, pero no me enorgullecieron mucho. Y ya en la actualidad digo, pues qué padre que lo viví, pero ya no es algo que yo volvería a hacer Y se actualmente. queda como Se me aprendizaje. quedó como un aprendizaje y a poner para saber poner límites en cosas que digo, ¿y para qué lo hacía, no? ¿Cuál era el objetivo real de tener ese tipo de acciones? Qué interesante. Y
Fíjate que me surge la duda de cómo, o sea, ahí termina tu camino en la música. ¿Sigues en la música o cómo pasa este brinco a decidir estudiar psicología? Pues yo creo que la música siempre me ha acompañado y me va a acompañar toda la vida. Que la he usado diferente ha sido diferente, ¿no? Hasta apenas hace un tiempo, y me volví a reintegrar apenas hace un mes, fui bailarín de danzas polinesias durante aproximadamente 6 años en la escuela Bali High. Y pues el estar en contacto con una música diferente, pues más ancestral desde este punto de vista, que hablaba de espiritualidad, que hablaba de costumbres, que hablaba de sus deidades, de la forma en la que ellos se enamoraban, compartían el amor, el cariño, se reunían, del cómo conquistaban o viajaban a otras tierras, pues mezclado la música con la expresión corporal que te da la danza, pues lo volvieron una experiencia única, ¿no? Así, a grosso modo, sin profundizar tal vez tanto por el tema en específico, pero yo te puedo jurar y perjurar que a mí la música me sacó de situaciones fuertes y la danza me sacó de situaciones muy fuertes en general. Yo te podría decir que la danza me salvó la vida en ese entonces, por eso le tengo mucho afecto. Y psicología, pues bueno, te platico que yo desde que estoy niño he querido estudiar psicología, o sea, desde que tengo como 8 años quiero estudiar psicología. Tenía una maestra que cuando llegaba empezaba a decir, a ver, Gaby, tú te acaba de pasar esto, y a ver, Fer, a ti te acaba de pasar esto, y a ti esto. Entonces a mí como niño me impactaba porque decía, pues esta maestra sabe leer la mente, o porque sabe que tienen todos los niños, ¿no? O sea, porque cómo adivina qué es lo que le pasa a cada uno. Entonces me acerco y le digo, "Oiga, maestra, ¿y usted dónde aprendió a leer mentes?" Pues un niño de 8 años que va a preguntarle a su maestra, ¿no? Y me dice, no, yo no sé leer las mentes, yo soy psicóloga. Mira, los psicólogos hacemos esto y trabajamos en esto. Entonces me impactó mucho esa respuesta que me dio y desde los 8 años pues crecí queriendo ser psicólogo. No puedo leer las mentes, pero me puedo aproximar. Y yo Nunca ahorita, alcancé ese Fer, objetivo, nunca alcancé ese objetivo, pero me acerqué demasiado. ahorita hablabas de cómo el arte te salvó en muchos momentos de tu vida. ¿Nos puedes hablar de alguno en específico? Sí, yo creo que el más fuerte fue, híjoles, unos 10 años, tal vez más. Sí, como unos 10 años aproximadamente. Yo en ese entonces tuve una relación, una ruptura de una relación que fue muy duradera. Y la verdad esa ruptura trajo consigo pues una caída en espiral tremenda emocionalmente hablando. Y yo caí en una depresión fuerte, de depresión de ya bajar de peso, de ya no querer comer, de ya no poder dormir, estar así como rumiando mucho las ideas. Y entonces me acuerdo que estaba tan mal que en ese entonces una amiga me dijo, oye, es que tú estás grave, pues, o sea, yo creo que voy a hacer una labor contigo, te voy a llevar a un lugar, ella así me dijo, literal, me dijo, te voy a llevar a un lugar lleno de mujeres para que escogas a la que quieras. Tú llorando por una y hay un chorro en el mundo que puedes ver. Yo, es que yo no quiero a todas, yo quiero. No, te voy a llevar a que veas un chorro de. Yo dije, ¿para qué? Pues le dije, no tengo ganas. No, sí te voy a llevar. Pues me llevó a una clase de danza polinesia, pues obviamente llena de mujeres, pero yo dije, ¿y para qué? O sea, no me interesó. Dije, no, pues qué flojera. O sea, sí las vi, obviamente, pues que no le va a gustar, ¿verdad? Pero fue de, pues sí, o sea, ¿y qué sigue de esto? Entonces, estando sentado, se acerca el maestro, me dice, ¿te vas a pasar a la clase? Y yo, ¿a cuál clase? Sí, a la de hombres. Yo, no, claro que no. No, sí, pásate, mira, chécalo, está bien padre. Y yo pensando, dije, ay, pues para que me pongan mis coquitas y mi faldita. Y dije, no, gracias, no, yo no quiero. Pásate, me dice, pásate. Me dice, amiga, sí, ándale, pásate. Me dice, es más, pásate una clase y saliendo cenamos lo que tú quieras, yo te invito. Y dije, a ver, pues sí, me metí a la clase. Pues me metí a la clase y duré 6 años sin salirme de la clase. Sí, nos fuimos a bailar a Wow. muchos lugares, a playas, a Acapulco, a Puerto Vallarta, viajamos a otros estados a bailar. Y pues no, o sea, me quedé ahí bien clavado en la danza muchísimos años. ¿Cómo te acompañó en ese tiempo la danza? En todo, yo creo que va muy de la mano con lo que te dije al principio. Yo creo que la primera parte que me impactó mucho fue verme frente a un espejo en ese entonces. Y yo como que a través después de que me explicaron qué era la música, pues los pies bien sobre la tierra, bien plantados, bien apoyados sobre la tierra y la música que tiene que ver con la espiritualidad, el hecho de que te comuniques a través de las manos y hables sobre historia,
como que ya después de unas cuantas clases, yo mecanizando y introspectando todo esto, una vez me vi frente al espejo y la verdad lo que vi no me gustó. Dije, me dañé mucho, o sea, me permití mucho daño a mí mismo. Entonces, ¿por qué si me permití hacerme tanto daño cayendo en estas emociones? ¿Por qué no me puedo ir a lo contrario, no? Ahora a recuperar esta parte mía de volver a hacer como mi cuerpo fuerte, de volver a darme la oportunidad, pues de soltar, de empezar a soltar todo lo que me veía como arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, de pasar de un cuerpo muy flaquito, muy, pues sí, muy escueto, muy así, muy ñenguillo por la depresión que te cuento, pues durante esos 7 años la fortaleza que agarré fue mucha, ¿no? Físicamente hablando, porque es muy exigente la danza polinesia. Ya después, ya para los finales, la verdad es que sí me descuidó otra vez y ya parecía matorral de camellón, ¿no? Pues, plantitas por todos lados y bien gordito, pero la experiencia seguía siendo la misma, ¿no? El hecho de conectar con todo esto para mí fue la manera en la que la música y la danza me salvaron la vida en ese entonces. ¿Qué sientes al bailar? Me gusta mucho porque me siento muy en contacto con mi cuerpo. Eso es lo primero. O sea, es un reto para mí porque, es decir, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo hacer con el cuerpo, ¿no? El hecho de saber, desde el punto de vista de la memoria, o sea, cuánto puedo memorizar de tales piezas, ¿no? Cuántos pasos puedo memorizar de tales piezas, cuántas canciones me puedo memorizar, cuántas pasos tengo que repetir para que se me quede bien grabada una coreografía que dura 8 o 9 minutos. Tengo el cardio para hacerlo, tengo la fortaleza física para aguantar toda esta exigencia. Entonces todo eso era para mí volver a contactar conmigo. Y siempre fue un proceso personal. O sea, yo a mis presentaciones de danza que yo tuve jamás invité a nadie, ni a familiares, ni amigos, ni nada. Era algo muy para mí, muy, muy mío, pues, que nunca compartí con Tu nadie. espacio. Sí, de repente pasaba alguien y me veía y, ay, ¿a poco es este cuate? Yo, pues sí. Y ya se sentaban a verme y yo así de, ay, no, quítate. No me veas, si no me veas con el taparrabitos, no me veas. Pero pues era parte de... Oye, ahorita también dices algo muy interesante y es de que al principio decías, bueno, me van a poner mis coquitos y mi faldita. Desde tu perspectiva como hombre, ¿cómo fue entrar a esta disciplina? Bueno, pues es que al principio fue toda la cuestión de los prejuicios, ¿no? Yo creo que, y sobre todo las danzas polinesias, yo creo que si tú piensas en danzas hawaianas, actualmente lo primero que te dicen es Lilo y Stitch y lo segundo es cocos y faldas, es un hecho. Siempre te van a decir eso. Pero el hecho de hacer de lado justamente ese tipo de prejuicios y darte la oportunidad de conocer una cultura diferente, te lleva a conocer cosas que dices, ah, caray, por ejemplo, la danza polinesia desde un inicio fue pensada para hombres, porque ellos eran los que viajaban, los que conquistaban, los que se movían, y eventualmente empezaron a integrar a las mujeres a los bailes porque ellos eran la parte que ellos no tenían, la fragilidad, el cuidado, la salud, la sensualidad, el hogar. Y entonces en conjunto empezaron a crear danzas que se complementaban entre ellos, ¿no? Pero esto no lo sabe la gente. La gente se va y dice, ay, cocos, falditas, y se detiene mucho a pensar, ¿no? Somos muy pocos hombres a nivel nacional. El grupo éramos, creo que, del grupo grande que teníamos éramos como 7, 8 hombres, por justamente los introyectos que se tienen con respecto a la danza. O sea, que porque tengo que bailar así si yo soy hombre, ¿no? Yo soy más rudo y la danza polinesia es ruda, porque habla de guerra, ¿no? Y habla también de la forma en la que un hombre puede amar a una mujer, el cómo la protege, cómo la cuida, cómo la guía, cómo provee. Entonces son danzas muy bonitas si te das la oportunidad de conocer realmente a profundidad cómo se compone todo esto. Wow, qué bonito. Y me parece también más bonito la manera en que ves la música porque al inicio hablabas como de estas letras en las que fuiste incursionando de esta música rock y después nos hablas de estas letras en la música polinesia. O sea, como que veo que en ti está mucho los mensajes o la transmisión de mensajes a través de la música. ¿Sí es así o cómo lo ves tú? Bueno, es que ya cuando creo yo que te metes mucho en el tema, te das cuenta que a veces ni siquiera hace falta las letras en la música para transmitir, ¿no? Hay grupos en la actualidad que
híjoles, tiene una música padrísima que no tiene ni una sola letra y aún así te transmiten todo, ¿no? Todo, 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 todo. Y así como antes, pues la música, bien llamada la música clásica, ¿no? Muchas piezas que las escuchas y dices, ay, este cuate que estaba pensando en ese momento, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedió con él? ¿Cuál era su historia? Yo a la fecha te puedo decir que siempre que voy a escuchar, porque trato de hacerlo cada año, cada que voy a ver el Cascanueces, cada diciembre, yo voy a ver a la orquesta, no al ballet. A mí me encanta ver a la orquesta. Y siempre, 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 casi que la penúltima pieza de Tchaikovsky, a mí, aunque yo no quiera, me suelta la lágrima. Es como, es casi, casi imposible de resistirse a eso, ¿no? Y como eso, muchas piezas que puedes escuchar que te transmiten. O sea, a veces yo creo que la música es el mejor lenguaje del ser humano, ¿no? Del alma, del corazón, también del enojo, ¿por qué no? De la tristeza, de la ira, de la lejanía, de la cercanía. Pues con la música comunicas todo en general. Entonces, con o sin letras, te impregna y te impacta. Wow. También tocábamos el punto de cómo desde muy pequeño sabías que querías leer mentes, que querías ser psicólogo. ¿Recuerdas cómo fue ese proceso de estudiar psicología? Un proceso muy bonito. Fue un proceso porque desde que entré yo disfruté mucho la carrera. Disfruté mucho a mis compañeros y compañeras. Y pues sí, ¿por qué no? Hoy me doy permiso de decirlo hasta con cierto... Pero la verdad es que yo no ocupaba estudiar mucho para sacar buenas notas porque me gustaba. O sea, era algo que siempre me ha gustado mucho y nunca tuve realmente que estar mucho tiempo en un salón para decir esto es igual a esto, ¿no? O esto pasa por esto. Era algo que toda la vida me había gustado. El proceso obviamente fue duro también. ¿Por qué? Porque yo creo que la persona que más trabajo me costó estudiar durante toda la carrera pues fue a mí mismo, ¿no? El saber por qué estaba haciendo las cosas, para qué las hacía, cuál era el objetivo de hacerlas de esa manera, el qué es lo que buscaba yo ganar teniendo esas actitudes, esas acciones, qué es lo que yo quería evitar, qué es la parte con la que yo no me quería enfrentar de mí mismo también, o sea, confrontarme realmente sobre qué es lo que estoy haciendo y dejando de hacer para tener los resultados que como persona tengo en este momento, ¿no? Y darte cuenta de eso pues puede ser duro porque a veces vivimos muy cómodos en nuestra esfera personal en la que entonces todos tienen la culpa menos nosotros, ¿no? Si pasan cosas así es porque a veces el destino me las mandó y dices, pues sí, tal vez el destino te pone en un punto, pero llegando a ese punto, ¿qué es lo que haces tú para que se esté repitiendo el patrón? Y para que vuelva a salir lo mismo y lo mismo y lo mismo y no salgas de un círculo que te está consumiendo en muchos aspectos, ¿no? Entonces enfrentar esa parte fue complicada. Obviamente se requirió tiempo para poder hacerlo, pero pues el resultado fue productivo al final. O sea, yo creo que no hay nada más padre que estar en paz contigo mismo y llegar a ese punto pues requiere un buen trabajo personal. Y sobre todo lo que dices es como que te llegue esta conciencia, ¿no? De darte cuenta que hay muchos patrones que repites. ¿Recuerdas cómo fue eso para ti? Pues es que darse cuenta nunca va a ser bonito, porque te están quitando la zona de comodidad. O sea, te están diciendo que si quieres hacer esto, pues te tienes que esforzar para conseguirlo, ¿no? O sea, y si personas dentro de tu vida se fueron en algún punto o si te pasaron cosas repetidamente, pues esto tiene que ver también, obviamente, con tus elecciones y el para qué las hiciste de esa manera en ese punto y las sigues repitiendo en este punto, ¿no? El hecho de cómo el dejar de echarle la culpa a lo que sucede alrededor para decir esto que me está pasando es también por elección propia en muchas ocasiones, es duro y no todos lo pueden ver y no todos lo quieren ver y no todos lo van a ver. Hay gente que va a vivir toda su vida viviendo bajo sus propias ilusiones, no está mal, mientras esa persona le sirva y la mantenga en un estado, si bien no de bienestar, pero de estabilidad, pues no podemos decir que es horrible, ¿no? Entonces, el hecho de darte pie a ti mismo o a ti misma para buscar saber justamente qué es lo que estás haciendo con tus elecciones, pues es duro de afrontar. O sea, saber que hay gente que no se va a querer quedar, no porque no quiera quedarse, sino porque tu forma de elegir relacionarte con esa persona le está alejando o le está ayudando a que se quede contigo, ¿no? Wow, qué bonito. Y de mucha transformación, entonces, todo tu proceso al estudiar psicología. ¿Cómo llega la parte de integrar el arte
como herramienta para atender a tus pacientes? Bueno, yo me especializo actualmente en trabajar con personas de la comunidad sorda. Justamente por ser intérprete de lengua de señas tengo esa facilidad. Y con las personas sordas las terapias convencionales no funcionan, porque ellos no conocen ciertos significados de ciertas palabras. Al carecer de audición y al carecer de una capacidad de poder absorber del ambiente conceptos a veces muy abstractos, ellos no comprenden, por ejemplo, la palabra a veces responsabilidad, que para nosotros los oyentes pues es muy básica, ¿no? Pero para ellos es compleja. Ellos no entienden posiblemente lo que es la depresión como tal. Ellos lo ven como una tristeza, pero no saben lo que implica, ¿no? Entonces, digo, dando estos pequeños ejemplos de lo que pueden ellos entender y no entender, el arte ha sido un medio para que a través justamente de aplicarles técnicas enfocadas, por ejemplo, en la pintura, ellos puedan representar sus emociones en el lienzo o en el papel o a través de la acuarela, a través del óleo. Y esto les dé la perspectiva visual, porque ellos son visuales, claro está, de saber cómo se ven sus emociones. Si estamos hablando del enojo es, pues saber tú cómo lo ves, qué es el enojo para ti, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti el enojo? ¿Con quién lo relacionas? ¿Con mamá, con papá, con tus hermanos, con alguna pareja? ¿Qué colores tiene el enojo para ti, no? ¿Es rojo, es amarillo, es azul, es verde? Y entonces, cuando empiezas a guiar a la persona sorda por este proceso y lo empiezas a guiar para que le dé forma visualmente a cómo él se siente, pues le da la oportunidad de reconocer cuál es el impacto propio que tiene esa emoción sobre su cuerpo, qué es lo que le hace, ¿no? Cómo puede repercutir a un nivel relacional con él. Entonces, trabajar esta cosa, este tipo de perspectiva con las personas sordas, pues les puede dar muchas herramientas. A través de la expresión corporal, ellos son muy buenos en expresión corporal, es 80% de su comunicación es expresión corporal. Entonces ok, la expresión corporal de una persona sorda es lo equivalente del volumen de la voz en nosotros. Si una persona sorda está molesta, yo le digo exagéralo corporalmente, ¿no? ¿Cómo es? Aprieta los puños, encógete, aprieta los dientes, se aprieta la cara y ahora relaja. Entonces, son cosas que padremente, y me da orgullo decirlo, lo he aprendido a través de la práctica. Porque justamente en Aguascalientes no contamos con psicólogos especializados en atención a personas sordas. Si hay psicólogos que les dan acompañamiento, si hay psicólogos que tienen espacios para atenderlos, pero el conocer el tema a profundidad es realmente poco. Yo en este tema tengo 20 años trabajándolo. Y han sido 20 años de experiencia en juntarme con la comunidad de personas sordas, no solo de aquí de Aguascalientes, de México, de Puebla, de Querétaro, de Cuernavaca, de Veracruz y muchos estados más. Y es ver los patrones repetidos en todos los estados, ¿no? Para después bajarlo a lo teórico, cómo son ellos en la práctica. ¿Cómo llegas a esta comunidad? ¿O cómo llegas tú a decir, bueno, no sé si fue como algo de trabajo que encontraste, pero cómo llegas a ser psicólogo de esta comunidad? Yo el primer acercamiento que tuve fue justo en la universidad. Me gustaría decir que fue por un accidente, pero no creo mucho en los accidentes. Mi mamá se lastima un día la mano y y entonces ella va al DIF a que le den terapia física y conoce a una persona sorda que tuvo también un accidente similar. También lo van a trabajar en la misma parte que tenía mi mamá lastimada. Y entonces se hace una amistad pues ocasional por el tema de su terapia física. Y dentro de la plática que tiene mi mamá con esta persona sorda, que sí sabe hablar más o menos bien, le dice, oye, fíjate que yo tengo una escuela para sordos, shalala, shalala, me dices que tu hija está estudiando psicología, pues mándalo conmigo para ver si nos puede echar la mano. Entonces mi mamá llega y me dice, oye, fíjate que conocí a una persona sorda. Y él dice que tiene una escuela, que a ver si no quieres hacer ahí tus prácticas. Y yo, no. Dice, anímate, no, es que ni no. Y no quería. Me dice, anímate a ir. Yo, es que no tengo ganas. No, es que vas a ir. Oh, ¿para qué me preguntas qué quiero, no? Entonces me manda, obviamente, para quedar ella bien con su amigo. Y ya llegando ahí, pues mi perspectiva dio el giro 100%, ¿no?
Entré a la escuela y estaba todo callado. Yo dije, ah, chihuahua, pues no era una escuela de niños, porque está todo callado. Entonces me empiezo a asomar a los salones y veo que los niños pues movían sus manos para comunicarse, que la maestra les agarraba sus manos y se las acomodaba para hacer formas y todo. Y fue como casi como amor a primera vista en cuanto a los niños, pues de verlos así trabajando y dije, ay, no, sí me quedo. Y de ahí para el Real, 20 años, casi. No, sí, ya Wow. 20 años. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es ser sordo? O sea, si hay como diferentes niveles, que nos pudieras hablar un poco más. Sí, la persona puede nacer sorda o puede adquirir la sordera. El caso más complejo es cuando nacen sordos. ¿Por qué? Porque desde que nacen sordos ellos ya están privados de la capacidad de agarrar del ambiente los estímulos sonoros que nosotros tenemos. ¿Cuál es el más importante? La voz de mamá o la voz de papá. Estar privados de las voces de tus papás desde nacimiento pues es algo fuerte, no te desarrollas emocionalmente igual, porque el niño tiene que esperar hasta que abra los ojos y poder ver para empezar a tener contacto con su alrededor. Este, no conocer las voces, los sonidos, más bien impiden el desarrollo de áreas muy importantes del cerebro. Entonces no tiene una percepción igual. Hay que ver también si la persona sorda es sorda de un solo oído, si es de los dos oídos, si tiene sordera, qué tan profunda es, para saber si es candidato a un aparato auditivo o si puede aprender sin aparato auditivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso les va a ayudar a tener un contacto con su lengua materna, que es el español, y les va a dar la oportunidad de desarrollar el habla en caso de que sí puedan escuchar, aunque sea un poco. Si la sordera es profunda, entonces la persona no va a tener esta oportunidad y la forma de comunicarse va a ser totalmente diferente, ¿no? Si es por adquisición, pues hay que ver si la persona sorda la adquiere antes de obtener su lengua materna o después de obtener su lengua materna. Saber cuántas palabras sabía, saber en qué nivel, saber qué aprendió o qué no aprendió, para que con base a esto pues se pueda estructurar un tema de trabajo con esa persona sorda, ¿no? Si fue por accidente, si fue por negligencia, si los papás saben lengua de señas. Hay muchos criterios que se tienen que observar para saber qué tipo de persona sorda estamos empezando a trabajar y a abordar. Pensaría uno que todos los sordos son iguales, ¿no? Pero la verdad es que cada uno es un caso muy particular que se tiene que observar. Y cada uno, también es otro mito, que si es sordo tiene que saber lengua de señas. Y la verdad es que hay muchos sordos que incluso en edad adulta no saben lengua de señas. No se saben comunicar más que con un sistema personal de señas, algo más casero, pues. Me gustaría retomar esto que nos hablabas de cómo haces algunas intervenciones con ellos a través del movimiento. ¿Hay alguna experiencia de algún paciente que nos puedas platicar cómo fue ese acercamiento en las artes? Te voy a hablar de un caso muy particular, porque fue un caso, yo considero, a mi perspectiva, un caso nunca resuelto. Este tema yo lo trabajé en Puebla y lo trabajé con una mujer que tenía 73 años. Y esa mujer de 73 años era parte de la comunidad sordociega, o sea, además de ser sorda también era ciega. Entonces, cero acceso al mundo exterior. O sea, todo lo que ella hiciera o dejara de hacer era solo para ella, era interno su tema, ¿no? Entonces yo con ella me comunicaba con lengua de señas, sí, pero a través del tacto. Ella me agarraba mis manos y entonces yo empezaba a hacer señas y ella tocaba las señas, yo cambiaba de señas y ella a través de esto sabía cómo yo articulaba palabras. Era muy lento el proceso, pero pues al fin y al cabo nos comunicábamos, que era lo importante. Y en algún punto le dije, a mí me gustaría saber qué es lo que tú percibes, o sea, o sea, cómo es estar allá adentro, pues, o sea, contigo, así sola. Y ella me dijo, pues que no estoy sola, así me dijo ella. De entrada, la neta, me asusté, porque dije, ay, güey, no, o sea, ¿qué dijo? No, debe ser esquizofrénica, yo te un cuchillazo, ¿no? Pero ya desde el punto, pues, más bonito de la palabra, en una actividad que ya tuvimos, todavía conservo ese cuadro, en una actividad que tuvimos, le puse un cuadro chiquito frente a ella, y pues ya le tomé sus manos y le dije, pues tócalo, ve más o menos cuál es la textura, toca cuál es el área. Y entonces yo le iba preguntando qué color.
y qué tipo de pincel, ¿no? Y entonces ponía el colorcito, oye, ¿por qué, qué color? O se supone que es ciega. Ella perdió la vista, era sorda y perdió la vista. Entonces Ok, sí conocía cuáles eran los los colores. colores. Entonces, ¿qué color? No, pues azul. Entonces ya le ponía el pincel, el color azul, le ponía el pincel en su mano, se lo ponía. Hizo unos garabatos tremendos, pero no tan garabatos, ¿me entiendes? O sea, dentro de ella estar pintando ahí ese cuadrito, había formas, había muchos círculos, había como muchas gotitas en general. Entonces yo al final le pregunté, le dije, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué son los círculos? ¿Qué es las gotitas? Y ella me mencionó en ese entonces que para ella los círculos tenían que ver como con un significado muy personal de lo que ella consideraba que era un ciclo. Ella estar dentro de algo que eventualmente se iba a terminar, que ella empezó sorda y terminó en esta sordera, que luego entró a estar ciega y ya está en esta ceguera, y que ahora lo que sigue es qué es lo que va a pasar de que yo me muera, ¿no? O sea, cómo voy a permanecer dentro de mí de que yo me muera. Y los colores que usaba eran colores azules, eran colores amarillos, eran colores verdes. Entonces ella decía que ella estaba feliz porque dentro de ella siempre veía como el cielo. Entonces dije, órale, o sea, me gustó mucho, aunque tal vez nunca entendía al 100% qué me quiso decir, porque no lo entendía al 100%, pero el hecho de haber agarrado estos símbolos como los ciclos, como el agua, como el cielo, y saber que dentro de ella había ciclos de agua y de cielo, fue como tierno en ese momento decir, una señora de 73 años que no puede ni escuchar ni ver, que te esté hablando de que dentro de ella vive el cielo con agua y con ciclos, dices, pues qué bonito, ¿no? Nunca le trabajé nada más, nunca pude trabajarle, se tuvo que vivir a otro lado. Pero yo creo que es de las experiencias que a mí personalmente más me marcaron con respecto a eso. Wow, porque siempre he pensado que a veces no es que el arte te sane o les vaya a quitar a ellos, pues no sé, su sordera o su ceguera, pero te da calidad de vida. ¿Cómo puedes ver tú eso en todo tu trabajo con todos tus pacientes? O sea, cómo el arte sí puede darles calidad de vida o acompañarlos en ese proceso. Fíjate que yo creo que el arte hace lo que tú quieras que el arte haga por ti. Yo creo que a veces el arte es como una especie de ente, ¿sabes? Que hace por ti lo que tú quieras que haga. Si tú quieres que el arte te sane, te va a sanar. Y vas a encontrar formas de usar el arte para sanarte. Si tú quieres que el arte te destruya, también te va a destruir. Porque hay mucho tipo de arte que destruye, ¿no? Digo, hemos visto, no sé si han visto una exposición que es permanente, que está ahí en zona centro de Enrique Guzmán, un pintor, creo que era de Guadalajara, que murió a muy corta edad, por privación de la vida. Él, su arte era arte muy triste, era arte pesado, pues, y el hecho de estar viviendo, repitiendo esto mismo y diciéndole a tu cerebro que este arte es para irte, que este arte es para dejar el mundo, que este arte es para dejar una huella antes de morir, pues te va consumiendo también, ¿no? Lo vemos en la música, canciones que muestran mucha desesperación, mucha tristeza, músicos que se nos fueron desde antes privándose de la vida. O sea, el arte va a hacer lo que tú quieras que haga por ti. El arte quieres que te ayude a crecer, pues te va a ayudar a crecer, ¿no? Tiene que ser un ente, pero tiene que ser por decisión propia. El arte por sí mismo no te va a venir a fregar. No es, ay, es que esa rola me puso depre, ¿no? Pues tú ya venías depre, ¿no? La rola lo que hizo fue como darte ese impulso que ocupabas para encajar con esa pieza musical y caer, ¿no? Oye, que es que a mí me encanta ver películas de tal estilo. Pues, ¿qué refleja de tu vida el ver este tipo de películas, no? ¿Para qué te gusta acceder a ese tipo de películas de forma recurrente? ¿Qué es lo que quieres reforzar, no? Incluso lo vemos en películas que tristemente, digo, ahorita lo menciono porque es parte de, pero incluso películas que tienen acceso a personas más para adultos, ¿me entiendes? Consumirse a través del sexo, consumirse a través del acceder a temas de ese estilo, te consume. O sea, entonces, todo tipo de arte lleva consigo una intención implícita y explícita de lo que tú quieres alcanzar con ello. Si quieres alcanzar salud, pues la usas para tener salud. Si quieres irte para el otro lado, pues lo vas a conseguir. Sí o sí, o sea, no va a haber de otra. Y se va a lograr, solo es cuestión de que tú quieras hacerlo, ¿no? Bueno, sinceramente no puedo imaginar lo que significa no oír.
¿sabes? Y yo siento que a lo mejor todas las personas que oímos pues no podemos conectar a lo mejor con eso. Porque justo me lleva a esto que decías de esta paciente que tuviste, que tú tratabas de entender qué era estar ahí adentro. Y entiendo que todo este trabajo que has hecho con ellos ha sido expresar, tratar de expresar sin palabras. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte del arte como medio para expresar sin palabras? Tiene que ser algo necesario y es, ahora sí que tal vez no es la mejor palabra, a falta de otra mejor la voy a utilizar. Pero es que justamente por eso el arte es primitivo, o sea, por eso nació junto con la humanidad. O sea, nadie nació con una lengua, ¿no? Pues más bien sí con el órgano de la lengua, pero no con la capacidad de comunicar a través de la palabra, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar maneras de comunicarnos, sí o sí. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a través de lo que encontrábamos, ¿no? En ese entonces, pues, cocos vacíos, no sé, cráneos de otros, no sé, cosas así para empezar a crear formas de comunicarnos. O sea, el arte es tan primitivo como el ser humano en ese tenor, ¿no? Que hemos ido sofisticando los medios para comunicarnos. Y también hemos visto que ha habido involuciones, ¿no? Digo, actualmente yo veo unas cosas que digo, no manches, neta. Como el clásico ejemplo del plátano pegado en la pared, ¿no? Pero al fin y al cabo hablamos de perspectiva. O sea, si eso le significa algo a alguien, está bien, ¿no? Digo, al fin y al cabo, no, ¿quién soy yo para criticar? Pero sí, de repente sí he visto, digo, Escuchamos, no juzgamos. sí, escuchamos, sí, yo escucho, no juzgo, ¿no? Bueno, sí juzgo, pero en silencio. Veo, por ejemplo, pues no sé, una pintura barroca, dices, no manches, o sea, detalle en el detalle del detalle del detalle, o sea, barroco al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que a forma de expresión es necesario, o sea, y eso lo hacemos todos, ¿no? Incluso cuando éramos jóvenes, el hecho de, es que no sé cómo decirle a la chava, bueno, ya ahorita ya no sé tanto, en mis tiempos lo hacíamos, es que yo no sé cómo decirle a la chavita que me gusta, ¿no? Que hago, pues le hago una carta, le pinto algo, el clásico de mezclo café con agua y le pinto la cartilla, le quemo las orillas y se lo enrollo, le pongo o sea, todo eso tiene que ver con expresión, o sea, es sí o sí es necesario. No te sé decir con palabras qué es lo que me gusta de ti, pero me encontré esta canción que me recuerda a ti, sí. Y como eso muchas cosas, o sea, incluso hasta tomar el papel de personas, el tratar de imitar, ¿no? ¿Qué es lo que hace otra persona para replicarlo tú con esa persona especial para ti? O sea, todo tiene que ver con la expresión, todo. Imposible bloquear el arte en cualquiera de sus niveles y de sus expresiones, ¿no? Imposible. ¿Y qué pasa psicológicamente y emocionalmente cuando nos damos la posibilidad de expresar? Bueno, es que la expresión como tal tiene un proceso cerebral, o sea, básico. Estamos hablando de que la expresión cuando es bien recibida nos genera un sentido de pertenencia. Si yo me puedo expresar y la persona a la que me estoy expresando me acepta, pues el sentido de pertenencia crece, ¿no? El hecho de yo sentir rechazo por las personas que yo quiero, en general, muchas cuestiones de la vida diaria hacen que el cerebro constantemente esté creando cortisol. El cortisol es natural porque nos ayuda a adaptarnos al estrés. El estrés crea cortisol. La bronca es que cuando nosotros crecemos en un ambiente donde el cortisol es constante, entonces el cuerpo empieza a tener repercusiones. Y esas repercusiones van enfocadas desde situaciones básicas, como por ejemplo el cortisol es un inhibidor natural. Cuando estás muy estresada, que yo espero que no hayas estado tan estresada, pero cuando alguien está muy estresado se le olvida comer, o no tiene hambre, o no duerme, o no se siente cansado. Esto es una reacción natural a exceso de cortisol en el cuerpo. El cuerpo inhibe funciones básicas por causa del cortisol. La cuestión es que cuando nosotros vivimos constantemente, también esto inhibe la forma de expresión de las personas. Porque estoy tan concentrado en mis problemas, estoy tan concentrado en lo que me está sucediendo, en las soluciones posibles de lo que me está pasando, que entonces yo estoy dejando de prestar atención a lo que me está pasando internamente a mí para resolver lo que está allá afuera. ¿Y esto cómo impacta? Primero, pues a salud mental. Segundo, a salud física. Yo ya no me estoy cuidando, ya no estoy durmiendo bien, ya no estoy descansando, no estoy comiendo en mis horas, mi cuerpo no recibe los nutrientes que necesita y esto eventualmente me va a impulsar a desarrollar enfermedades enfocadas justamente en una muy mala resolución de la manera en la que yo vivo mi vida con estrés. El arte te da la posibilidad de entrar justamente en esta área protegida
en la que entonces a través del estar yo realizando actividades, primero, que me satisfacen, segundo, que me dan un resultado y tercero, que me generan retos, crea en el organismo una creación de sustancias tremendísima, desde endorfinas, la dopamina, la oxitocina, muchas cosas más que permiten que el cuerpo se sienta relajado, en paz, tranquilo, reflexivo. Mientras que el estrés activa la parte del cerebro enfocada en el raciocinio, en lo cuadrado, en el 1 más 1 = 2, el arte activa otras zonas del cerebro que te permiten justamente la creatividad, la idealización, el romanticismo, las ilusiones, los sueños, lo onírico, lo absurdo. Y entonces entrar en esta parte nos conecta también mucho a veces con la niñez. Sí, nos contacta mucho con esta parte divertida en la que yo me permitía mancharme las manos, ensuciarme, jugar, divertirme, hacer lo que se me antojara sin que hubiera alguien que me estuviera diciendo si está bien o está mal lo que estoy haciendo, ¿no? Cosa que no pasa con el cortisol en el cuerpo, en niveles fuertes, pues. Entonces el arte como medio, no solamente terapéutico, sino como una forma de liberación personal, es de magnitudes tremendas. Yo creo que la gente no ha dimensionado lo que es el estar en contacto directo con el arte para su salud mental. Y esto lo saben en el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico les da clases de arte. Después les mandaré fotografías de algunas zonas del psiquiátrico en donde los mismos internos crean obras de arte, escultura, pintura, composición. Y ese cuarto en especial de ahí del psiquiátrico es una maravilla. O sea, están las paredes pintadas, pintan frases, figuras. Obviamente algunos traen temáticas personales que dices, pues está denso, pero qué bien pintado está. O sea, qué padre lo está haciendo, ¿no? Entonces, para cualquier persona, esto no tiene limitantes, esto no es para un grupo muy específico de personas, ni para alguna edad en específico, esto es para todo aquel que quiera acercarse a descubrir una nueva faceta de sí mismo en concordancia con la liberación de lo que él piensa que es, que yo creo que es lo más importante. El hecho de soltarte y decir, pues puedo hacerlo, podría terminarlo, me irá a gustar. No pensar, híjoles, no, es que yo nunca aprendí a dibujar de chiquito, porque, híjoles, es que yo dibujo puros palitos y bolitas, y yo soy bien malo pintando. Digo, a ver, ¿quién te dijo eso, no? ¿Quién te dijo eso cuando creciste? ¿Quién te dijo, no, pintas bien gacho, ya deja de hacerlo, no? ¿Quién te dijo, compones horrible? ¿Quién te dijo, qué mal actúas? ¿Quién te dijo, ya esa peliculilla pedorra que no? Que te quedaste tan metido en tu propia historia que ya no te permitiste volver a hacerlo. Entonces esto es para cualquier persona que quiera sanar esa parte, porque es sana esa parte. Sobre todo desde el punto de vista, insisto, de la libertad personal, de la expresión, de la creatividad. Es que yo no sé qué dibujar, dibuja. Es que veo que ese cuate, no te compares. Él tiene su tema, él tiene años desarrollando su tema, por supuesto que va a ser bueno en eso. ¿Cuál es tu tema? Conozco una compañera que le encantan las acuarelas, solo dibuja flores. Pero dibuja padrísimo, pinta padrísimo las flores. Le encantan las flores y es muy buena pintando flores. No sabrá pintar otra cosa, pero las flores hacen unas composiciones que dices que bárbara. Cada uno se especializa, ¿no? Sin comparación. Wow, qué bonito. ¿Qué mensaje pudieras darle tu Fer? A alguien que tal vez se considera muy racional, y ahorita lo comentabas tú como esta parte de ser muy racional y que el arte te activa otra parte. ¿Qué le podrías decir tú de cómo acercarse o cómo romper esta racionalidad a través del arte? Yo creo que más que invitarlos sería retarlos. A las personas que son muy racionales es darles un reto. O sea, te reto a pasar una semana completa haciendo una actividad artística para que veas los resultados del antes y el después. Porque justamente como es racional va a querer que se le den argumentos, ¿no? El argumento está ahí, pero nunca lo van a aceptar. Muchas veces no lo aceptan. Entonces, en vez de argumentar, pues te reto, hazlo. No lo pienses, hazlo. Y hazlo una semana y dime cómo te sientes haciendo esta actividad una semana, ¿no? Actualmente, bueno, creo que no te había platicado, pero actualmente los fines de semana estoy tomando un curso, ya tengo poquito más de un año de actuación de doblaje, con el maestro Gerardo Vázquez, un excelente maestro de doblaje. Y entraron dos compañeros que cuando recién llegaron eran así, o sea, creo que era empresario y quería meterse porque quería saber manejar su voz nada más.
pero serio el señor, ¿no? Es muy profesional, muy ético él. Y conforme fue pasando el tiempo, empezó a hacer cosas que dijo, pues es que nunca pensé que me fuera a gustar el doblaje. Y es muy bueno, tiene una voz muy padrísima ese cuate para hacer doblaje. Y actualmente, ya después de más de un año que se quedó ahí el cuate trabado, pues ya ahorita ya el doblaje es algo que considera como parte de su formación y algo que le gustaría practicar ya a nivel profesional. Wow. Entonces, pues suéltate, te reto y hazlo, ¿no? A ver Sí. si es cierto. Muchas gracias, por este mensaje. Ahora me gustaría preguntarte, dentro de toda tu experiencia contigo y con tus pacientes, al experimentarse a través del arte, ¿qué habilidades has visto que se han desarrollado? Yo creo que la primera habilidad no sería a nivel mecánico, sino emocional. Yo creo que la primera herramienta que desarrollan es la empatía y el autoconocimiento. Sí, el hecho de saber, insisto, qué es lo que podían hacer, que no sabían que podían hacer. La segunda es una sensibilidad tremenda hacia los estímulos. Ya el hecho de conocer, de adentrarse en el mundo del arte te da también una perspectiva diferente sobre lo que te rodea. Desde la forma en la que puede ir vestida una persona porque elige ciertos colores, ¿no? El hecho de que ya las películas, por ejemplo, ya las aprecias diferente, ya dices, ah, mira qué padre. Ya las actuaciones ya las ves desde otra perspectiva. Es decir, sea cual sea lo que el área del arte que tú practiques, pues es uno de las beneficios más grandes, ¿no? Obviamente en lo mecánico pues trae muchísimo de beneficios dependiendo qué es lo que tú hagas, ¿no? Digitación, lo que es el movimiento mecánico fino, el grueso, la percepción, el espacio, o sea, todo, cerebralmente hablando te da muchas habilidades, o sea, cerebralmente hablando. Pero yo me voy más por el énfasis de lo personal, o sea, el hecho de tener tus herramientas personales para poder de alguna u otra manera abordar lo que te está pasando, yo creo que eso ya es más ganancia que lo mecánico. O sea, depende también qué quieras. Si quieres ser profesional, pues métete bien chido a lo mecánico, ¿no? Porque te va a ayudar. Pero si lo que tú quieres es tener solo una aproximación, el arte te va a dar mucha libertad personal para poder apreciar diferentes las cosas. Qué bello. Me gustaría retomar la parte de tu trabajo con la comunidad sorda y me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros para incluir a esta comunidad, para hacerla parte de la vida? Sé que a lo mejor no sabemos tal vez como lengua de señas o cómo podemos poner nuestro granito de arena. Yo creo que lo primero es ser empático. O sea, se tiene que conocer cuál es la problemática real de las personas sordas en México. ¿Por qué en México? Porque pues lengua de señas mexicana, aquí vivimos en México y pues ¿qué me van a preocupar los de América, ¿verdad? O los de China? Aquí es donde vivo y mi gente mexicana que es sorda tiene sus repercusiones, ¿no? Lo segundo siempre va a ser el buscar aprender lengua de señas. O sea, es importante, aunque sea lo básico, el hola, el adiós, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? O sea, yo siempre les digo a mis alumnos que es lo equivalente a que cuando vas a una fiesta en donde no conoces a nadie y estás ahí sentado en una esquina viendo así a ver quién te pela y a dónde vas a jugar o quién se acerca y de repente llega tu amiguito con el que te llevas bien, así sea la única persona que esté en el salón de fiestas, pues te sientes contento y emocionado, ¿no? La lengua de señas es igual. La persona sorda, a donde vaya nadie se comunica con él. Es casi un hecho. Es el porcentaje de gente en Aguascalientes que sabe lengua de señas es muy poco, menos del 20%. Entonces imagínate que cualquier lugar al que tú vayas nadie te entienda y de repente sale alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? En lengua de señas, ¿cómo te llamas? Es como el descanso, ¿no? Qué rico que aquí, aunque se me saludan, que alguien está queriendo hacerle la lucha por integrarme. Entonces conocer lengua de señas tiene que ser un segundo paso. Y el tercero, pues pensar en cómo puedo yo adaptar lo que yo estoy haciendo a esta comunidad. ¿Cómo puedo yo alcanzar esto, no? La mayor parte de mis alumnos son del área médica y de salud mental. Entonces ellos lo que buscan es, yo quiero aprender señas para saber cómo diagnosticar o cómo preguntarle cómo se siente, qué tiene. Entonces, yo creo que pensar de esa manera en cómo los puedo incluir a través de lo que yo haga, pues ya de eso llevas de gane muchas cosas, ¿no? Wow. ¿Nos pudieras enseñar, ahorita hablabas de esta parte de que tal vez como sociedad tendríamos que acercarnos a otro tipo de lenguaje, si lo entiendo así como
o sea, como lo dices, o sea, de, por ejemplo, aprender, no sé, cómo se dice hola y adiós en inglés o en chino, porque pues, no sé, en cualquier lado a lo mejor puedes utilizarlo, ¿no? Pero también agregar este lenguaje de señas. ¿Pudieras explicarnos cómo se dice hola en lenguaje de señas? Oye, es que se llama decir hola. Y le digo, ¿tú cómo dirías hola? ¿Cómo dirías hola? Así, ¿sí me entiendes? Porque al fin y al cabo, sí existe una lengua de señas, sí, y existe un sistema de lengua de señas, pero parte del sistema de la lengua de señas o lo que busco yo enseñar junto con el aprendizaje de las señas tiene que ver con la naturalidad de la expresión corporal. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, no, te voy a poner el ejemplo más básico, ¿no? La palabra rico, de sabroso, de a gusto, de... Si yo te digo, oye, ¿qué tal está la comida? ¿Está rica? Y yo te digo así, pues sí, entiendes que es rico, pero tiene el mismo impacto y tiene el mismo nivel de ejemplo el que yo te diga, está rico decirte. ¿Sí me entiendes? Porque al fin y al cabo lo que cuenta es el cómo yo te transmito el mensaje más que la seña. Si hay palabras, obviamente que son muy específicas, si hay palabras que sí requieren una seña, pero en cuestión a, por ejemplo, adjetivos, en cuestión no sé, por ejemplo, sí, oye, ¿y ella está guapa? Sí, y si yo te digo, pues guapa, sí, está guapa, no es lo mismo decir guapa, decir está. Sí, o sea, para fines prácticos, lo que importa aquí es el cómo lo expresas y la comunidad de sordos así se expresa. Las pláticas no son puras señas, no solamente es hacer señas y señas y señas y señas, sino el ver cómo ellos cuentan una historia, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, sí, un día una persona iba en un camión y después el camión se volteó. Está bien, son muchas señas y uno se ve muy profesional haciéndolas. Y digo, ay, qué bárbaro, sabe muchas señas, ¿no? Pero es lo mismo decir, sí, al camión. O sea, para fines prácticos es lo mismo, pero expresado de manera diferente. Los dos se entienden igual. Entonces es lo que busco yo mucho, ¿no? Por eso te digo que tiene mucho que ver también con expresión corporal, con el quitarte los miedos del que tu cuerpo también hable, ¿no? Además de los movimientos de las señas. Sí hay palabras muy básicas, insisto que sí, por ejemplo, bien, mal, noche, día, tarde, cosas así. Pero eso siempre tiene que ir complementado con una expresión corporal adecuada, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, la palabra enojado, ¿qué tan enojada puedes estar? ¿Sí? Eso va a depender de la cara que hagas. Eso es estar enojado, estoy enojadillo, estoy muy molesto. O sea, la cara va a cambiar qué es lo que quieres decir, no solo la seña. Si yo dijera solo la seña, yo me siento muy enojado, pues no tiene chiste, porque la persona sorda va a decir, pues no te entiendo qué tan enojado estás, ¿no? No, es como, te lo expreso, el coraje a través de la seña, ¿no? Entonces tiene mucha dificultad, no por la técnica, sino porque a la gente le cuesta mucho trabajo expresar corporalmente y le cuesta mucho trabajo hacer caras. La lengua de señas tiene muchas caras. Me ha tocado interpretar a lo largo de mi vida pues a muchos presidentes. Me tocó interpretar a Peña Nieto, me tocó interpretar a Fox, me tocó interpretar al cabeza de algodón, me tocó interpretar a esta señora. Y si a mí me tocaba, que eso les daba mucha risa a mis compañeros, si a mí me tocaba interpretar al cabeza de algodón, yo tenía que portarme como el cabeza de algodón, porque las personas sordas que me estaban viendo tenían que entender cómo hablaba él. Entonces, si él era lento, yo tenía que hablar lento. Si él se jorobaba, yo tenía que jorobarme para que supieran. Y más si había más de una persona en el escenario, ¿no? Si había alguien que era muy recto y se sentaba, pues te sientas, ¿no? Y hablas como él y adaptas sus ademanes. Si luego hablabas como el viejillo, pues te jorobabas y hablabas lento y hacías caras. Entonces todo esto requiere soltarse y es algo que no mucha gente se siente cómoda haciendo. Fíjate qué interesante cómo lo dices, porque, por ejemplo, yo y tal vez muchas personas se van a identificar con que escuchamos lenguaje de señas y pensamos pues las señas que incluso hay hasta como unas tablitas, ¿no? Así de que la forma de las manos y así, pero es la única referencia que tenemos. Pero con lo que tú nos dices, pues nos abres muchísimo el panorama de qué significa, porque va más allá de las formas de las manos, ¿no? Que va hacia una parte incluso hasta pues de sentir a través del cuerpo, de expresar con el cuerpo, de hasta un poco como de actuación podríamos decirlo. Y siento
que eso conecta mucho, por ejemplo, con el arte y poder ver este lenguaje de señas como una posibilidad de darle maneras diferentes de expresar a tu cuerpo. Sí, 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 no, y en todo sentido. Por ejemplo, la lengua de señas no conoce los conceptos pues como muy abstractos, no conoce mucho las metáforas, no conoce mucho el lenguaje figurado. Por ejemplo, si hay una canción que dice que tus dientes eran como perlas y tus ojos como sol, pues, si yo le digo a la persona sorda que la señora tiene los dientes de perla, va a decir guácala, ¿no? O sea, pues piedras ahí en la boca, ¿para qué las tiene? Y los ojos como sol, pues va a decir, pues unos focos o qué. Entonces yo como intérprete tengo que entender qué es lo que quiere decir esa canción, ¿no? Yo le tengo que decir que es una mujer con una sonrisa bonita y con los ojos muy brillantes. Y eso sí me va a entender la persona sorda, ¿no? Si me dice, no, es que había una canción, creo que era de Pablo Alborán, muy metafórica. Creo que se llama Prometo. Y y una parte de la canción dice, quiero un bosque y un agujero en la noche y una pausa en medio de todo el desorden. Y dices, puta madre, ¿qué digo? A ver, o sea, yo cómo lo entiendo, que se lo voy a transmitir a la persona sorda, ¿no? O sea, quiero un bosque y una mujer en la noche. Dices, puta. Entonces, pensar en cómo se lo vas a dar a entender, no, o sea, no, es como no. Yo lo entiendo de esta manera, pero no porque yo lo entienda así significa que tal vez para él podría significar lo mismo. Entonces, tiene sus dificultades por este tipo de lenguaje, pero en general, insisto, se presta mucho también al hecho de saber tú cómo te hace sentir esa pieza, ¿no? Tú que le entiendes de esa pieza, ¿no? Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños, o sea, hablando de la inocencia, hablando de este amor tal vez como muy puro, muy bonito, muy divertido, pero yo no le voy a decir te amaba como los niños porque sí, porque se aman los niños, ¿no? Y porque, o sea, entonces todo implica un problema desde el punto de vista de lo conceptual, pero también implica una capacidad de observación y de pensamiento que nos da mucho pie a ser muy sensibles y a saber cómo relacionar esto con lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Cómo lo percibo. Fíjate que me surge una duda, también en relación al lenguaje de señas. Por ejemplo, me pongo en el lugar de una persona sorda. ¿Cómo puedo entender que lo que tú dices que es algo para mí va a ser eso? Yo creo que tiene que ver mucho con el cómo ellos adquieren el concepto de lo que piensan, ven y sienten. Al principio es muy difícil. El niño sordo no puede crear conceptos por sí mismo si no es a través de la observación. Sí hay pensamientos. Sí, pero no tienen una forma definida si no es a través de la observación. Por ejemplo, el niño sordo no sabe qué es una coca, no entiende el concepto de la coca, no sabe y no alcanza a comprender de qué se compone la coca, pero sí sabe qué efecto tiene la coca sobre su mamá. Si llega su mamá y agarra una lata de coca, le abre, le da un sorbo y el niño observa que eso le hace feliz y que la mamá sonríe o que hace una cara de satisfacción, entonces el chico sordo va a relacionar la coca con la felicidad y su concepto de la coca va a ser relacionado con la felicidad. Entonces ya ahí empieza a formar un concepto que parte de la convivencia familiar enfocado en la felicidad. Esto tiene sus pros y sus contras, porque lo mismo aplica si un día llegando del trabajo el papá nalguea a la mamá porque le da gusto verla, como suelen hacer muchos hombres llegando a sus hogares, y entonces el niño va a decir, si mi mamá sonríe cuando mi papá le hace eso, entonces yo para relacionarme tengo que hacer lo mismo con otra persona. Entonces he tenido casos de niños que llegan las maestras, es que estuvo bien bárbaro, la quiere tocar y la quiere violar porque llegó y la nalgueó. A ver, vamos a ver qué pasa en tu casa que el niño está observando que viene a replicar aquí porque lo considera un gesto de amabilidad hacia otra persona, ¿me entiendes? Entonces llega un niño chiquillo, como de 7 años a la escuela, una amiga que le cae bien, le da la nalgada, la chavita le regresa una cachetada y se hace todo un relajo. Y pues al niño ya lo tienen etiquetado como tocador y todo, y dices, pues es que no va por ahí la cosa. O sea, el niño sordo observa y aprende diferente, porque él es relacional a través de lo que observa. Si un niño oyente es así, pues un niño sordo es todavía más. La diferencia es que el niño oyente sí hubo gente que le dijera, esto no se hace, esto solo lo hacemos en casa, porque esto es una falta de respeto. Y el niño lo entiende porque lo escucha de sus papás. El niño sordo, si no tienes quien te hable y tú no escuchas y no sabes señas, pues quién te explica qué está bien y qué está mal. Él todo lo hace por observación. Lo ve, detecta, ve la respuesta de mamá, mamá es feliz, papá le hizo
y mamá es feliz. Entonces yo voy a hacer feliz a alguien así, alguien que yo quiera. Entonces, ¡pum! Y pues salió todo al revés, ¿no? Aprendí muy a la mala que no era bueno hacer eso. Qué interesante. Y eso pone también en situación de riesgo a muchas mujeres, que es la parte difícil. Si yo en casa veía que mi papá maltrataba a mi mamá y mi mamá se quedaba ahí, entonces una mujer sorda va a aprender que así es la relación porque nadie se lo explicó. Nadie le dijo que una relación no te tenía que doler y que una relación no tenía que tener golpes para ser buena. Pero ella lo va a interpretar así porque así lo vio en su casa. Entonces voy a buscar relaciones que repliquen lo que yo observé en mi casa hasta que encuentre una persona que me golpee, porque entonces sus golpes van a ser de interés, porque no me quiere dejar ir. Entonces yo me voy a sentir muy amada desde esta perspectiva. Y eso es peligroso, porque así hemos perdido a varias mujeres sordas en la República, gente que se quedó ahí hasta que y pues ya no pudo más, ¿no? Sí, es un tema de riesgo. Wow, y qué importante saberlo y conocerlo, porque siento que también de esa parte podemos ayudar nosotros, ¿no? De acercar o sea, si conocemos a alguien que sea sordo, acercarlos a los lugares donde pueda aprender a comunicarse y poder expresar Claro, lo que está viviendo, lo que está sucediendo, lo que está sintiendo y a sanar pues de alguna manera sus traumas, porque a ellas les pasa lo mismo que a nosotros que podemos oír, ¿no? Nada más que a lo mejor nosotros, como tú decías, pues lo podemos expresar o alguien nos puede decir, no, pues salte de ahí o eso está mal. sí, claro, Y ellas pues no tienen como esta accesibilidad. sí, exacto. Fuera de la entrevista habíamos platicado acerca de los cuidadores, que son estas personas que están pues atrás o cuidando, como ahorita decíamos, de cuidar a estas personas, acercarlas a los lugares donde puedan aprender a expresarse, a conocerse. ¿Qué es un cuidador? ¿Qué es un cuidador como tal? Si nos vamos a lo más básico del concepto, pues es una persona que enfoca, claro está, su tiempo, su espacio y sus recursos a preservar el bienestar de otra persona. Esa es la palabra, preservar el bienestar. Y esto, pues bueno, involucra muchos temas, ¿no? El económico, el personal, el de la salud, salud mental. Es un tema delicado porque es un tema que no es que no haya sido observado, sí es observado, pero siempre ha sido abordado desde la parte clínica. Ok, eres una persona cuidadora de un paciente con demencia. Vamos a enseñarte a cómo cuidarlo. Sí, ¿y a mí? ¿Quién me cuida? Si tienes un paciente con Alzheimer, que va a tener pues, una pérdida de memoria progresiva, te vamos a enseñar qué hacer en cada etapa para que sepas cómo acompañarlo. Sí, ¿y a mí quién me cuida? Eres mamá de un niño autista. Hay cosas que tienes que observar para mejorar la calidad de vida de tu hijo. Sí, mi calidad de vida, ¿quién la cuida? Entonces, el programa de cuidadores que estamos trabajando bajo la bandera de una agrupación llamada Lumare Conciencia, de la que soy fundador, trae por objetivo justamente impulsar los derechos de las personas cuidadoras. ¿Para qué? Uno, para que sean visibilizadas, para que tengan ellos espacios en donde ellas mismas puedan no sentirse culpables por sentirse cansados por los cuidados de algún paciente o de alguna persona cercana. Involucramos temas de salud mental, ¿por qué? Porque sabemos que también los trastornos mentales involucran cuidados. Si yo tengo un familiar que ya tuvo un previo intento suicida, mi cerebro va a estar en modo de alerta, porque voy a pensar que en cualquier momento puede volver a generar un espacio para quitarse la vida o autolesionarse, ¿no? Entonces vivir en alerta también es cansado y desgastante. Incluso se sabe que las personas cuidadoras pueden llegar a desarrollar síntomas muy similares a las personas que cuidan. A veces por desgaste, a veces por imitación, a veces justamente por empatía, por querer comprender cómo se siente él. A veces mi cuerpo puede desarrollar síntomas muy similares. Entonces, el programa de personas cuidadoras el año pasado, en septiembre, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de México. Se recibió en la Cámara de Diputados la iniciativa, sigue en trabajo, pero hasta ahorita hay mucho apoyo por parte de los diputados federales para poder generar ya una ley como tal, que trae por nombre la ley Norman. Este nombre derivado de un muy buen amigo mío que perdió la vida en su momento, y la persona que se dedicaba a cuidarla, pues también tuvo su proceso de desgaste, ¿no? Entonces es que
si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera conocido esto, pues él tal vez pues no se hubiera ido, etcétera, etcétera. Dices, pues bueno, vamos a hacer algo para la gente que sí todavía tiene oportunidad de prevenir que pasen estas cosas, ¿no? Y es a lo que nos hemos estado dedicando. Y esto involucra todo tipo de personas. O sea, tampoco es como que solamente las mujeres les afecten, ¿no? También hay niños que cuidan a sus mamás, niños que dejan la primaria, que no tienen quien los apoye, que dicen, ¿y luego cómo voy a estudiar? ¿O a dónde voy a ir? ¿O quién me va a dar de comer? Y como incluso que ha sido muy criticado y a mí la verdad no me gusta este tipo de... Incluso personas que sufren por sus mascotas. También hay mascotas que están pasando por procesos de salud fuertes y la persona que los cuida sufre el mismo desgaste que sufriera cualquier persona que está con cualquier otro ser humano que está en proceso. O sea, esto no es para personas que cuidan a X o Y grupo o a X o Y población. Está pensado para personas y punto. Sin importar a quién cuiden. Porque al fin y al cabo son personas quienes están sufriendo y a quienes les está doliendo. Me gustaría preguntarte, hablas de tu fundación. ¿Nos puedes hablar un poco qué es lo que hacen ahí y cómo nosotros podemos acercarnos para apoyar, para ayudar? Bueno, Lumara Conciencia nace de esto que te platico. El objetivo inicial fue investigación, porque necesitábamos saber qué tanto impacto tendrían las personas, qué tan fuerte es el desgaste que están pasando estas personas. Y se diseñó entonces, a partir de esta investigación, un modelo de trabajo que se llama justamente el método Norman, que es un método basado en 6 pasos. Este método es un acompañamiento psicoterapéutico en el que las personas cuidadoras que lo necesiten pueden acceder al método para que a través de 6 sesiones ellas puedan retomar parte, si bien no el control, porque el control no siempre se puede retomar por la gravedad de la enfermedad de la persona, pero sí pueden retomar ellos el control sobre su salud personal. Que se reconozcan, que sepan que está bien cansarse, que sepan que está bien desesperarse en ocasiones, porque muchos se sienten culpables. Es que yo me siento súper mal porque me desespera que mi papá esté enfermo. A veces quisiera que se muriera. Y es normal que sientas eso. No está mal que lo sientas. Sí, también el desgaste que sufre la persona que cuidamos, pues puede generar este tipo de empatía, decir, yo preferiría que ya se muriera que estuviera sufriendo otros 6 años que tiene su enfermedad, ¿no? Entonces el método Norma nos ayuda a acercar a las personas pues a un estado de bienestar y de salud. Actualmente tenemos agendadas, si mal no recuerdo, 4 asociaciones civiles de personas con discapacidad que vamos a abordar este año. Sigue el tema de la legislación y yo creo que siempre con lo que se puede ayudar es con difusión. O sea, que sepan que existe un programa que está enfocado para abordar resolución de personas cuidadoras. Si hay programas, por ejemplo, el Hospital Hidalgo tenía un curso para personas cuidadoras. Tristemente, no sé qué pasó ahí, pero para un hospital, ¿de qué te gusta? 300, 400 pacientes, 500 tal vez. Solamente hubo 8 participantes. Entonces algo no está bien ahí. O sea, algo falta. Algo está haciendo falta para que la gente conozca que están estos programas como tal, ¿no? Entonces, difusión siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque una realidad es que nosotros vamos a cuidar a alguien algún día. Sí o sí. O sea, es un hecho. No... Nadie se va a librar de cuidar a alguien. A quien nos toque va a ser la diferencia, ¿no? Puede ser que nuestros papás, porque pues van a envejecer algún día. Puede ser que a nuestros hermanos, a quien esté casado o casada, tenga novio o novia, sus parejas, cuidarle a sus mascotas, sus hijos. Son cosas de las que no nos vamos a poder librar tan fácilmente. Entonces, pues ¿por qué no estar preparados para cuando llegue un momento así? Qué bonito lo dices porque siento que parte de hacer conciencia es reconocer que es un trabajo. Sí, claro. Y que pasan muchas cosas en las cuales necesitas herramientas. Sí, sí, sí. Y como todo, el conocimiento va a ser poder. Mientras yo más conozca, pues menos puede ser mi desgaste. Y es reconocido, ¿por qué? Porque también las personas necesitan una remuneración. O sea, hay personas que dejan sus trabajos para cuidar a alguien. ¿Por qué no poder tener una remuneración de parte de esto? O por esto, ¿no? Un apoyo, que es lo que también se buscaba con las diputaciones federales, ¿no? Crear fondos para las personas que cuidan, que no tienen acceso a otros recursos, ¿no? Pero si hay dinero para la gente que no tiene como mucha proyección, pues ¿por qué no para la gente que sí se está dedicando a cuidar a alguien, ¿no? Entonces, pues como esto hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos, hay muchos planes que buscamos
que se concreten este año. ¿Dónde podemos encontrar toda la información de tu fundación? Pásanos las redes sociales de la fundación, tus redes sociales para estar al pendiente de todo tu trabajo, y también por ahí si alguien quiere ser voluntario y se puede agregar, ¿qué puede Sí, hacer? todo agrega, todo suma. Ahora, la parte triste de eso es que yo siempre he sido muy malo para las redes. Siempre Ok. soy pésimo. O sea, pues soy de tierra. O sea, si ves mi celular, no tengo fotos de los eventos a los que voy porque nunca he sido mucho de... Ay, no, es que no sé cómo decirlo. Como que no me gusta presumir mi trabajo. Como que lo hago y ya. O sea, Sí. y que ayudar a quien se pueda, ¿no? Entonces, apenas el año pasado, así, pero muy a fuerzas, como por noviembre, Ajá. hicimos un Instagram. Está súper desatendido porque no soy de estar mucho tiempo en redes. Pero, pues, digo, también, igual y sale luego un voluntario de redes, ¿no? Que me ayude. Exacto. La agrupación se llama Lumare Conciencia. Ujú. Ahí se encuentra en Instagram, es la única cuenta que tenemos, Lumare Conciencia. Solamente ahí existe, pues, puse la iniciativa de ley, como el artículo de cuando se presentó la iniciativa de ley, y no hemos subido la gran cosa, la verdad, para que echo mentiras. Está bien, porque con eso es suficiente de si a la persona que le interese y que está viendo este capítulo, pues ahí te puede contactar. Sí, a través de ahí o puede ser a través de mi celular. ¿Quieres que te lo des? 449-960-3450. Ahí me pueden encontrar un mensajito por llamadas, no, porque ya me he querido extorsionar como 5 veces y bloqueé todas las llamadas de números que no conozco. Pero por mensaje, con mucho gusto yo les atiendo para orientación, para materiales o para complementar lo que yo pueda. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué ha sido para ti o qué ha significado para ti crecer con arte y ayudar a otros a crecer con arte. Pues yo creo que eso es una responsabilidad. No puedes, creo yo, tú tener algo que te ayude a crecer y no compartirlo. O sea, porque al fin y al cabo el sol tiene que salir para todos, ¿no? Si tú fuiste bendecido con algo que te ayudó a crecer, pues compártelo, o sea, no te lo quedes, ¿no? Y si a ti esto que te hizo crecer te está ayudando, compártelo con alguien más, porque al fin y al cabo va a ser una cadena de favores. Y pues hay que dejar una huellita, estemos donde estemos, sea grande, sea chica, pero pues es una huella, ¿no? Si a mí me fue bien aprendiendo esto, pues yo invito a la gente a que también lo haga, ¿no? Pues a prueba sus beneficios, prueba qué es en lo que te va a ayudar, prueba qué es en lo que te va a encantar esto que estás haciendo y compártelo. Y si te gustó un chorro, replícalo y replícalo y replícalo. Somos personas que venimos a replicar el bien. Bueno, debería ser así, ¿no? Y si tenemos la capacidad de replicarlo, pues adelante, o sea, qué mejor. Porque al fin y al cabo no sabemos pues cuánto tiempo estamos aquí, ¿no? Hay que hacer lo que bien lo dijo el buen Gandalf, ¿no? Hay que hacer lo que se pueda con el tiempo que se nos otorga, ¿no? Y lo dijo un mago. Entonces, Por último, ¿qué mensaje te gustaría que se llevaran las personas que escucharon parte de tu historia, que escucharon también tu trayectoria como psicólogo, con tu fundación? ¿Qué te gustaría que se llevaran hoy de esta charla? pues yo creo que me gustaría mucho que las personas se llevaran de esta charla como el concepto de vivir. O sea, si ya estás aquí, pues haz lo mejor que puedas por ti, ¿no? En ese aspecto. Si tienes la oportunidad de adentrarte en el arte, pues adéntrate y no lo pienses porque yo creo que yo creo que nunca nadie que se haya acercado al arte salió decepcionado. De fuera como fuera, ¿no? Que eventualmente eso te impulsó a hacer otras cosas, pues, pero yo creo que nunca vas a salir decepcionado. Y aprovecha. O sea, si ya estás ahí, pues quítate tus introyectos, quítate tus capas, quítate los miedos y hazlo. O sea, no tengas miedo de hacerlo y pues dedícate. Dedícate a ti mismo, dedícate a crecer y si ya te sirvió, compártelo. Si ya te sirvió lo que hiciste para crecer, compártele tu fórmula a alguien para que también pueda tener pues una calidad de vida bonita, ¿no? Ese sería yo creo mi mensaje para la gente. Muchas gracias. Y así por último, es que así me llegan las preguntas y digo, claro que sí. Si pudieras voltear hacia atrás y ver tu vida
Como una pintura, como una melodía, como una canción. ¿Cómo sería? Yo creo que, bueno, siempre me ha gustado mucho, digo, ya sé que es un clichezote, pero siempre me ha gustado mucho la noche estrellada de Van Gogh. Siempre me ha gustado mucho la noche estrellada. Si yo pudiera ponerme una pintura, me pondría esa. Con un poquito, con ciertas etapas de Cisław Berskinski. No lo busquen porque está muy sombrío ese pintor. Es muy bueno, pero sí. Sí tiene unas pinturas que dices, ay, güey, ¿qué es eso? Sí, unas etapillas así medio Berskinski, pero sí definitivamente yo me consideraría que mi vida ha sido muy de la noche estrellada, mucha espiral, mucha subida, mucha bajada, muchos azules en general, muy poquitos negros, pero al fin y al cabo pues una composición que aunque está dispersa es armónica, ¿no? Y en lo personal la he disfrutado mucho. Yo creo que no me arrepiento, no creo, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida hasta ahorita, todo lo hice con conocimiento de causa. Ha sido muy divertido, como todo pues he tenido mis bajones, pero ha sido parte del crecimiento. Fer, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos una puerta a tu historia y a lo que estás haciendo actualmente, porque gracias a ti crecemos y gracias por crecer con arte. No, pues gracias a ti por tu invitación, gracias a nuestro ingeniero de sonido y de cámaras que nos estuvo compartiendo su trabajo también muy profesional y gracias por el espacio para compartirlo. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos un capítulo más de Crecer con Arte. Yo con la historia de Fer me quedo con que abramos nuestro corazón, que pongamos nuestro granito de arena, que nos permitamos crecer con arte. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por escucharnos una nueva historia y los invito a que nos sigan en redes sociales para que sigan escuchando estas historias de cómo el arte nos ayuda a sanar, a salvarnos, a transformarnos. Y como siempre, mi deseo para ustedes es que así como a nosotros, el arte los encuentre y los sane.